poder estar una vez más acá por estos medios para poder trasladar el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios me los continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes que han decidido conectarse ya por los diferentes medios, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a este momento en el nombre de Jesús y le suplicamos al Señor, como siempre, que Él pueda tomar el control, que Él pueda dirigirnos en el nombre del Señor. Amén. Inclinamos nuestro rostro delante de la presencia del Señor y le damos gracias a Él. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por este hermoso privilegio, Señor, que tú nos concedes en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, toma tú el control, Señor, de nuestras palabras, de nuestra reunión, Dios Todopoderoso, y de todo cuanto vamos a hacer en este momento. Señor, que la gloria, que la honra y la alabanza, papito lindo, sean siempre, Señor, solamente para ti, Dios Todopoderoso, y como siempre, Padre Celestial, te lo suplicamos, Padre bendito, no permitas, por favor, que nos atribuyamos, Señor, gloria alguna que no nos corresponda, Padre Celestial, sino que antes bien a ti, Señor, y a tu nombre, Padre bendito, sea dada, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu infinita bondad y tu eterna misericordia. En el nombre de Jesús, una vez más te suplico, pon guarda, Padre Celestial, por favor, en mis labios, Padre bendito, para que todo lo que hablemos, Señor, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, si así fuera necesario, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, Señor, que tú permites que se hayan conectado desde ya en esta oportunidad, Señor, tanto por Facebook como por Google Meet, o también por la página de YouTube, Señor. Los bendecimos y confesamos bendición sobreabundante sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, de los que ya se han conectado, ya sea por Facebook, mis amados hermanos acá por Google Meet, o aún por YouTube también. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Así que vamos a continuar hablando en esta oportunidad de este tema que lo hemos titulado la soberbia. Recuérdense que hemos venido hablando de él como consecuencia de las vestiduras sacerdotales. Amén. Dice el libro de Éxodo capítulo 28 y versículo 4, dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, y este que estamos hablando, la túnica bordada. Amén. Nos faltaría hablar en su momento, probablemente lo hagamos, de la mitra, el cinturón, también bueno, aquí en esta cita nada más hay estas, pero todavía faltan muchas más prendas dentro de la vestidura sacerdotal, y vamos a seguir avanzando. La palabra túnica, esa que acabamos de leer, significa cubrir. Amén. Es lo único que voy a mencionar por el resumen, ¿verdad? Y la túnica libraba, mis amados hermanos, al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Esa es la razón por la cual hemos estado escudriñando hasta el día de hoy la cita de Mateo 15, capítulo 15, versículos 19 y 20, y la cita de Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Amén. Y no lo voy a leer tampoco, sino básicamente lo que ahí dice, que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, lo que sale de su boca, porque lo que sale de su boca, del corazón sale. Amén. Y dice acá que son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Este es el que estamos hablando hasta el día de hoy todavía, la soberbia. Y por último, el que nos quedaría, el Señor sabrá para qué momento, es la insensatez. Amén. Pero por ahorita vamos a seguir hablando de la soberbia. La soberbia, explicábamos en su momento, ¿verdad?, que significa soberbio, insolente, desprecio, presunción y perverso. Amén. Explicábamos de que habla acerca de un
sustantivo masculino, que básicamente lo que representa es de que la soberbia, mis amados hermanos, es la representación de una entidad masculina, y no es ni más ni menos que dicha entidad, Lucifer. Explicábamos la semana pasada de que la soberbia es parte de la cultura de Lucifer en la vida de las personas, pues que tengan este problema, vamos a decirlo así. Amén. Ahí fue donde nos quedamos, y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a entrar a el desarrollo del tema, y vamos a empezar a ver el primer punto, mis amados hermanos, que lo hemos titulado Lucifer es el Señor de la soberbia. Amén. Sí, aquí todavía nos faltan varios puntos. Tendríamos que tocar este primero, que es Lucifer, el Señor de la soberbia. Nos faltaría otro, mis amados hermanos, que tiene que ver con la compañía del impío, es la soberbia. La soberbia antecede a la destrucción. La naturaleza del soberbio. Y básicamente esos serían los puntos a desarrollar, pero con la ayuda del Señor vamos a mencionar el primero mismo. En la Biblia aparecen muchas veces la palabra soberbia. Déjenme ver, a ver. Bueno, quizá nos tome un poco de tiempo porque no tenía abierta la Biblia, pero vamos a abrirla acá. Mientras tanto, vamos a esperar a que abra, ¿verdad? Para poder demostrarles a ustedes, o por lo menos decirles, ¿verdad?, cuántas veces en la Biblia aparece la palabra soberbia. Pero, como yo se los he mencionado en más de alguna oportunidad, mis amados hermanos, y si no lo han escuchado, pues lo van a escuchar hoy por primera vez. El libro de Proverbios es uno de los libros que les digo que a mí más me impresiona, por el hecho de que ustedes y yo pudiéramos pensar de que los proverbios, aunque así está escrito, ¿verdad?, son para aprender, son pequeñas enseñanzas, pequeñas instrucciones, pero hasta el momento yo no he encontrado, mis amados hermanos, otro libro en la Biblia en donde se hable de tantas huestes, o mejor dicho, diferentes huestes, diferentes potestades, como en el libro de Proverbios. Para mí, el libro de Proverbios es un libro, mis amados hermanos, que está íntimamente ligado a lo que es la guerra espiritual. Vamos a ver, aquí está, aquí ya abrió. Vamos a ver acá. Bueno, aquí en la versión de las Américas dice que la palabra soberbia, nada más quiero mencionárselo, ¿verdad?, aparece 20 veces. Entonces imagínense, tendríamos que escudriñar esos 20 versículos, pero vamos a ver, aquí hay otras. Miren, aquí hay otra. En esta versión, que es la versión del oso, aparece 56 veces, y ahí podríamos seguir. Yo lo único que quería era decirles, ¿verdad?, mencionarles, porque no puedo demostrárselos, ¿verdad?, o sea, enseñárselos para que ustedes vean que así es, pero pues me van a tener que creer de que la palabra soberbia, por lo menos en una versión vimos que aparecía 20 y en la otra aparece 56 veces. Más sin embargo, por eso les mencionaba acerca del libro de Proverbios, porque las únicas veces que vamos a estar viendo, mis amados hermanos, en relación a la soberbia, son las 5 veces aparece nada más esa palabra soberbia en el libro de Proverbios. Y a mí me llama la atención, por eso les decía que el libro de Proverbios para mí es un libro de guerra espiritual, mis amados hermanos, pero hay que escudriñarlo, no solamente leerlo, sino escudriñarlo. Y vamos a ver la primera vez que aparece la palabra soberbia. Repito, es lo único que vamos a ver. No vamos a ver las 56 ni las 20 veces, sino solo las 5 veces que esta palabra soberbia aparece en el libro de Proverbios. Amén. La primera cita que vamos a ver con la ayuda del Señor es Proverbios capítulo 13 y versículo 30, para que nos demos cuenta de la importancia, mis amados hermanos, que el salmista, porque aunque bien sabemos que quien escribió Proverbios es Salomón, pero Salomón también era un salmista. ¿Por qué? Porque también escribió varios salmos. Amén.
Entonces vean, pues Proverbios 13, 10, ¿qué dice? Por la soberbia, dice, escuchen lo que dice, solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Yo estoy impresionado, mis amados hermanos, con un tema que hemos estado compartiendo acá en Costa Rica en relación a los dones. Empecé a escudriñar ya el don de administración y les digo, yo les hablaba a los hermanos uno de estos días acerca de diferentes dones que a mí particularmente me llaman mucho la atención, más que otros, pero escudriñando ayer el don de administración, definitivamente, mis amados hermanos, tengo que entender pues de que yo no pudiera estar, digámoslo así, en este lugar en donde estoy, en tiendas en relación al ministerio, sin ese don. ¿Por qué se los menciono? Porque aquí habla, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. ¿Por qué les menciono esta palabra consejos? Porque el don de administración, aunque no es parte del tema, ¿verdad?, está íntimamente ligado con la consejería. Y aquí nos damos cuenta que dice, más con los que reciben consejos está la sabiduría. Entonces no nos olvidemos del punto, mis amados hermanos. En este punto vamos a explicar, con la ayuda del Señor, de que Lucifer es el señor de la soberbia. Y Proverbios dice, perdónenme que se los vuelva a leer ya por tercera vez, dice, por la soberbia solo viene la contienda. Entonces aquí nosotros podemos entender, ¿y cuál es la antítesis a la soberbia? La sabiduría. ¿Y cuál es la antítesis a la contienda? Los consejos. Aquí dice, por la soberbia solo viene la contienda, amén, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Entonces aquí nos damos cuenta entonces, mis amados hermanos, de que una de las características, por lo que estamos entendiendo y viendo, que tiene una persona que tiene soberbia, es que traten ustedes de aconsejarlo, traten de aconsejarla, definitivamente no va a recibir el consejo. Ustedes y yo, mis amados hermanos, definitivamente en más de algo, lo voy a decir así, tenemos que ser expertos o somos mejores que otras personas. Lo digo con humildad y sencillez. ¿Por qué lo menciono así? Porque si ustedes y yo, aunque seamos muy buenos en más de algo, no recibimos un consejo, eso va a estar demostrando la soberbia, como lo hablábamos la semana pasada, la cultura de Lucifer en mi vida. La Biblia claramente dice que sobre toda gloria hay un dosel. En otras palabras, sobre toda persona inteligente hay otro más inteligente. Sobre toda persona sabia hay otro más sabio. Imagínense ustedes, por poner un ejemplo, la Biblia nos habla acerca de la sabiduría del rey Salomón. Y pues nos muestra que, con excepción del Señor Jesús, otro con esa sabiduría no ha habido. Pero pudiéramos entender esto. Al rey Salomón le hubiera valido, digámoslo así, más el tener el don de continencia que ser sabio. ¿Por qué? Porque por la falta de dominio, por la falta del don de continencia, la Biblia muestra que las mujeres desviaron su corazón. Entonces démonos cuenta de lo que estamos mencionando, mis amados hermanos, de que aunque fue muy sabio, pero mujeres, pudiéramos pensar, por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ninguna hermana se me va a sentir ofendida, que Dios me libre, pero mujeres sin la sabiduría que él tenía, lo desviaron por falta de los dones. Entonces acá, si algo ustedes y yo tenemos que ir entendiendo, mis amados hermanos, es de que aunque seamos muy expertos, muy buenos en más de algo, siempre va a haber alguien que puede hacer las cosas mejor o que nunca está de más un consejo.
La Biblia muestra que la victoria, mis amados hermanos, también está en la multitud de consejos. Pero si en nosotros hay cultura, naturaleza de Lucifer, entonces habrá soberbia. Y junto con la soberbia, ¿qué es lo que viene? La contienda. Y ustedes y yo definitivamente no estamos, sobre todo a estas alturas, mis amados hermanos, de los tiempos que nos han tocado vivir, en donde ustedes y yo sabemos que Cristo puede manifestarse en cualquier momento. Entonces, si algo nos conviene es recibir el consejo, porque como dice acá, porque con los que reciben consejo está la sabiduría, no está la soberbia, no está la contienda. Entonces, ¿cómo se demuestra lo humildes o los sabios que llegamos a ser? Cuando recibimos el consejo. Bueno, tengo varias ideas en la cabeza, pero quiero ir avanzando. Vean esto. Aquí es donde vamos a empezar, mis amados hermanos, a demostrar, como se lo dije la semana pasada, ¿verdad? Que hay 38 características, mis amados hermanos, solo en un capítulo. Vamos a ver, voy a hacer otra cosa por acá para poder, mis amados hermanos, ver lo que es la cultura de Lucifer. Que el Señor nos libre, que nos ayude para que esa cultura pues no esté en nuestras vidas. Porque miren, mis amados, ustedes y yo podemos pensar, y además la Biblia lo muestra, ¿verdad? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos. Ustedes y yo podemos pensar de que el estilo de vida que llevamos es correcto, de que la forma en la que yo pienso, en la que yo actúo, en la que yo hablo, en la que yo me visto es correcta, mas sin embargo muchas de las cosas que ustedes y yo hacemos a la luz de la palabra nos demuestran que no son correctas. Por ejemplo, porque la Biblia dice que hay caminos que a nosotros, los seres humanos, nos parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte, es un camino de destrucción, es un camino de soledad, es un camino de tristeza. Pero el pensamiento del ser humano es, yo estoy bien. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay diferencias, por lo que dice acá, por la soberbia solo viene la contienda. Cuando hay contienda, si hay pleitos, si hay disensión, si hay enemistad, definitivamente ustedes y yo como seres humanos, casi 100% seguro que lo primero que vamos a ver nosotros son las faltas del otro, son los errores del otro. Me hizo, me dijo, me llevó, no me llevó. Y no nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que muchas veces la forma en la que la otra persona actúa es respuesta a mi forma de ser. Entonces les estoy diciendo esto porque para poder ver, mis amados hermanos, dentro de una relación, identificar los problemas y sanarlos, arreglarlos, aliviarlos y que la relación se restablezca, lo primero que yo tengo que hacer no es ver los errores del otro, sino ver para adentro, ver que probablemente, como lo acabo de decir, la actitud de la otra persona es solamente respuesta a lo que yo hice, pero según yo, lo que yo hice es correcto. Según yo, la forma en la que yo hablo y todo lo que ya dije es correcto. El que está mal, la que está mal es ella, es él. Yo estoy bien. Sin embargo, esto que es lo único que desata contienda, porque por la soberbia yo no puedo reconocer que me equivoqué, o me cuesta reconocer que me equivoqué. No sé si en alguna oportunidad les habrá pasado algo similar, pero les voy a mencionar esto para que vean de que muchas veces nuestros corazones están propensos a la soberbia. En alguna oportunidad yo perdí alguna cosa, simple y sencillamente no la encontraba. Y no sé si les pasa, ¿verdad?, que a veces las cosas urgen encontrarlas, y en esa desesperación por encontrarla me enojé y le eché la culpa a mi esposa diciéndole que ella la había agarrado, en fin.
Así sucedió y luego yo le echaba la culpa a ella y luego me fui ya más tranquilo, me fui a un lugar y ahí estaba la cosa que andaba buscando. Un corazón humilde, que hubiera hecho: va y pide perdón, va y pide por lo menos disculpas. Mira, mi amor, discúlpame porque te ofendí, qué sé yo, me enojé, te eché la culpa y en realidad la cosa que andaba buscando estaba guardada, yo la toqué. Eso hubiera hecho un corazón humilde. Pero ¿qué hace un corazón con soberbia? No puede reconocer que se equivocó. Entonces, ¿qué fue lo que hice, mis amados hermanos? Y ya oro por mí mismo, ¿verdad? Pido perdón al Señor. ¿Qué fue lo que hice? Encontré lo que andaba buscando. Yo creo que eran unas llaves. Las agarré y me fui. ¿Qué debería de haber hecho? Haber ido a pedir perdón, haber ido a decir: mira, mi amor, perdóname, aquí están las llaves, ya sé que no las perdiste, ya sé que quien no las encontraba era yo. Entonces, ¿qué es lo que hace la soberbia? Desata la contienda. Amén. Entonces, en este ejemplo que les puse, mis amados hermanos, muchas veces nos pasa así. Nos dicen: pero tal cosa yo la dejé aquí, y tal vez no nos damos cuenta de que ni siquiera la dejamos ahí, pero como no nos gusta reconocer, no nos gusta buscar, se desata la contienda. ¿Pero por qué? Por la soberbia. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Bueno, vean, pues vamos a empezar con esto entonces, con el punto: Lucifer, el señor de la soberbia. Isaías, capítulo 14, mis amados hermanos. Aquí vamos a leer algunas cositas de Lucifer. Amén. Entonces dice acá Isaías capítulo 14 y versículo 12. Yo les aconsejo de que ustedes lean todo el capítulo. Amén. Porque ahí está la cultura, como lo explicábamos la semana pasada, la cultura de Lucifer. Amén. Y como lo estamos explicando la semana pasada, esta y la antepasada, la soberbia, mis amados hermanos, es la cultura de Lucifer. En otras palabras, Lucifer es la personificación de la soberbia, y que Dios nos libre de tener cultura de Lucifer en nuestras vidas. Ok, vamos a leer entonces, y repito, yo solo voy a leer 1, 2, 3 versículos nada más. Amén. Pero yo les aconsejo a ustedes que lean todo el capítulo. ¿Por qué? Porque de todo el capítulo fue que yo saqué estas 38 características de Lucifer. En otras palabras, como lo acabamos de decir, Lucifer, mis amados hermanos, es la personificación de la soberbia. Y lamentablemente, vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces hay demasiada soberbia en nosotros. Si lo hablamos en la iglesia, hay demasiada soberbia en la iglesia. Gente a la que no se le puede decir nada, no se le puede dar, ni siquiera hablemos de un llamado de atención, no se le puede ni dar un consejo. ¿Por qué? Porque ya piensan que uno está dando el consejo porque uno va en contra. Y ahí está claramente lo que acabamos de decir. La soberbia, por la soberbia solamente viene la contienda. Imagínense, yo no sé ¿qué pensarían ustedes que alguien venga y les diga: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Normalmente el saludo, ¿verdad? Hermano, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Pero yo me recuerdo, y ahí está mi mami, está conectada acá, tal vez ella se recuerda de que había una persona que nosotros conocimos, que él cuando lo saludaba a uno le decía: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Dios te perdónele. Y uno, mis amados hermanos, cuando le decían así, o cuando a él le decían así, por ejemplo, él así saludaba: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios te perdone. Y cuando uno lo saludaba a él así: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo Dios te perdone? Que te perdone a vos, decía. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, tomamos un saludo, como el saludo que les acabo de decir: Dios te perdone, como una ofensa. Y yo les pregunto: ¿acaso no necesitamos que Dios nos perdone? Definitivamente necesitamos que Dios nos perdone. Entonces les pongo este pequeño ejemplo para que Dios me los perdone, mis amados hermanos. No se van a ofender ninguno, ¿verdad? Sino nada más se los pongo. ¿Por qué? Porque por quererle ver el bien a alguien, pero si en ese alguien, si en ese corazón hay soberbia, se va a enojar
se va a molestar. Entonces imaginemos, vuelvo con este saludo, que Dios te perdone. Definitivamente, si Dios no nos hubiera perdonado y si no nos siguiera perdonando, ¿qué sería de nosotros, mis amados hermanos? Mas sin embargo, gracias a ese perdón y a que aún nos continúa perdonando, ustedes y yo podemos ser llamados hijos del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hablar acá de Isaías capítulo 14, versículo 12. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, escuchen, pues, ¿cómo caíste del cielo? Dice, oh Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, el que echabas, dice, suerte sobre los gentiles. Tú que decías en tu corazón. Vean, pues acá yo resalté con diferente color y quiero que ustedes lo vayan ahí notando, mis amados hermanos. Solo voy a leer, como les dije, 3 versículos, pero ustedes lean todo el capítulo. Pero aquí es donde vamos a ver la soberbia en el corazón de Lucifer. Entonces dice acá, tú que decías en tu corazón, número 1 dice, subiré. Ahí está la primera vez, subiré al cielo. Número 2, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, dice. Número 3, ensalzaré mi trono. Y en el monte, número 4, del testimonio, dice, me sentaré. Y en los lados del aquilón, dice, sobre las alturas. Número 5, de las nubes subiré. Número 6 y número 7, dice acá, otra de las cosas que resalté con otro color, dice, y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿por qué les coloqué yo esta cita, mis amados hermanos? ¿Por qué les resalté esas 6 veces que habla ahí? Porque está hablando, dice, subiré en lo alto, ensalzaré el monte, las alturas, y otra vez dice, subiré. Porque por naturaleza, a la persona, mis amados hermanos, que la soberbia la está estorbando, siempre va a querer él o ella estar o ponerse o colocarse en un lugar de preeminencia, en un lugar donde sea visto. Amén. Mas sin embargo, no es eso lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, en el libro de Deuteronomio es que el Señor nos pondría siempre arriba, nunca abajo. Nos pondría por cabeza y nunca por cola. Pero antes de que Él diga eso, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice que todas esas bendiciones nos vendrán si ponemos por obra su palabra, si guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces, dice Él, nos pondrá siempre arriba y nunca abajo. Seremos siempre cabeza y nunca cola. Mas sin embargo, acá en esta cita nos damos cuenta de que no es Dios. Aquí dice, seré semejante al Altísimo. No es el Altísimo el que está colocando a Lucifer en ese lugar, sino es Lucifer el que se quiere colocar en ese lugar, un lugar que no le corresponde. Entonces la persona, mis amados hermanos, que padece de soberbia, amén, siempre va a querer estar en un lugar de preeminencia, nunca va a reconocer sus errores, siempre va a creer que el otro, que la otra, es el que está, mis amados hermanos, equivocado o equivocada, mas sin embargo, no lo va a reconocer. Entonces yo espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, con esto, y que ustedes y yo tengamos esa capacidad de poder aprender, porque este es el problema con la soberbia. Yo se los decía la semana pasada, mis amados hermanos, cuando yo miraba a algún músico, vamos a decirlo así, que estaba aprendiendo y que ya por lo poquito que medio podía, ya se sentía creído, orgulloso, simple y sencillamente le dejaba de enseñar. ¿Por qué? Porque si aprendiendo aún ya estaba en un nivel de soberbia, ¿se imaginan ustedes cuando ya supiera? Entonces, ¿qué hacía yo? Le dejaba de enseñar. ¿Para qué? Para que la soberbia no se apoderara de su corazón
y Dios me guarde, mis amados hermanos, el día de mañana ya sabiendo algo y tal vez de una forma profesional, simple y sencillamente es una persona así, para lo único, vamos a decirlo así, que se puede prestar es para ser presa, carnada, cebo, anzuelo de Satanás. Presa porque él lo va a tomar, y todo lo demás que mencioné porque va a ser como un anzuelo para atraer, para seducir a más personas que puedan pensar al verlo o al verla de que ese estilo de vida es correcto, mas sin embargo no lo es. Entonces, mis amados hermanos, una de las características que tiene que tener aquella persona que dice acá que recibe consejo y que en los consejos está la sabiduría, es que tiene que aprender. ¿Pero a qué? A ser humilde. Y en otras palabras, tiene que desaprender. ¿A qué? A no padecer de soberbia. Entonces, la persona con soberbia no va a querer aprender. ¿Y quién es el maestro que enseña la humildad? No es el pastor. Ya les acabo de poner un ejemplo de cómo cometí un gravísimo error echándole la culpa a mi esposa de algo que ni ella sabía dónde estaba. Luego yo encontré la cosa que perdí y me fui sin decirle ni siquiera si ya lo había encontrado. Imagínense, mis amados hermanos. Entonces, ¿quién es el que enseña la humildad? El Señor Jesús, porque escrito está: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, la mansedumbre y la humildad, aparte de que la mansedumbre también es uno de los frutos, mis amados hermanos, pero también se aprende. Amén. ¿Y quién es el maestro por excelencia? Jesús. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Yo sé que a uno le gusta que lo reconozcan. A uno le gusta que, por ejemplo, tal vez está en el micrófono y le damos la bienvenida al hermano, a la hermana y mencionen su nombre. Pero imagínense si de eso vivimos, mis amados hermanos, y en determinado momento llegamos y no nos dan la bienvenida, nos vamos a sentir, nos vamos a ofender, y eso va a demostrar de que en ese corazoncito hay un poquito de soberbia, o como se les decía la semana pasada, o un cachito, ¿verdad? Pero que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Ok, entonces vean, pues yo les dejo de tarea ahí para la siguiente semana. Bueno, ustedes háganlo si quieren, ¿verdad? Que lean el capítulo 14 del libro de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Yo les voy a hablar nada más de estos versículos, pero acá es donde yo empiezo ya a darles esas 38 características, mis amados hermanos, de la naturaleza de Lucifer. Miren, son tanto características de la soberbia, como también cosas o características, digámoslo así también, que le van a pasar a una persona que tiene soberbia. ¿Por qué? Porque el modelo en este punto de lo que estamos hablando, pues es Lucifer. Porque por querer, mis amados hermanos, llegar a ser como el Señor, dice ahí claramente: seré semejante al Altísimo. Por querer eso, simple y sencillamente terminó destruido. Terminó, mis amados hermanos, siendo echado. Y la Biblia muestra, hay un tema que a su tiempo algún día lo compartiremos, que habla acerca de las caídas precisamente de Lucifer, y la Biblia muestra cómo ha caído por lo menos 3 o 4 veces ha caído. Pero ¿en dónde empezó la caída de Lucifer? En la soberbia de querer llegar a ser semejante al Altísimo, de querer, como lo dice ahí, subir, estar en lo alto, ensalzarse, llegar al monte, llegar a las alturas. Dice: sobre las alturas de las nubes. Todavía quería estar sobre las alturas. Subiré y seré semejante al Altísimo. Ok, aquí vamos a empezar ya con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, a ver, como les digo, estas características. Y pues si ustedes quieren ir tomando nota, pues pueden hacerlo. Si no, como les repito, lean ustedes el capítulo 14 del libro de Isaías, y ahí ustedes pueden recibir pues las mismas 38
probablemente recibir hasta más de esas 38 que yo recibía, mis amados hermanos, escudriñando el tema. Ok, vean esto, pues. Vamos a empezar acá. La primer característica de Lucifer, porque todo el capítulo 14 habla de Lucifer, es que es un opresor. Amén. Opresor. Ok, entonces acá ustedes y yo podemos ir viendo, como se los dije desde el principio de estos temas, recordemos que todo esto que estamos hablando viene como consecuencia de estar escudriñando el sacerdocio. Amén. Por eso estamos hablando de las vestiduras sacerdotales. Por eso les empecé diciendo de que la túnica bordada, que es de la cual estamos hablando, sirve, mis amados hermanos, para guardar el corazón del sacerdote de todas aquellas cosas que puedan llegar a estorbar su corazón. Y como ya lo leímos, lo mencionamos en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, mis amados hermanos, la soberbia es una de las cosas que pueden llegar a estorbar el corazón del sacerdote, el corazón de la oveja, el corazón del esposo, el corazón del hijo, de la esposa, de quien sea. Una vez ustedes y yo tengamos corazón, la soberbia va a estar ahí, mis amados hermanos, tocando, llamando a la puerta. ¿Para qué? Para que la cultura de Lucifer entre. Y yo les digo algo. Aquí está conectada también la pastora María Luisa. Para los que no la conocen, mis amados hermanos, ella es la pastora que se quedó cubriendo la iglesia que nosotros dejamos allá en Guatemala. Amén. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque nuestro trabajo como pastores es ese, mis amados hermanos. Miren, si hay algo en lo que ustedes y yo, digo como pastores, pero también como padres, no podemos tolerar, mis amados hermanos, es la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia es la cultura de Lucifer. Imagínense ustedes que ustedes y yo toleremos la soberbia en nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos adentro de nuestras casas? Que Dios nos libre. Cubrimos con la sangre de Cristo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, si somos pastores, a las ovejas. Pero imagínense que yo sea una persona que tolere la soberbia, que reconozco, siento, recibo testimonio del Espíritu Santo, o ya descubrí que son las dos formas en las que se puede, mis amados hermanos, llegar a identificar, cuando alguien está estorbado por descubrimiento o por discernimiento, y yo ya lo sé todo, y todavía así permito de que una persona con soberbia esté liderando, esté encargado de esto, sea el que, por ejemplo, llega a mi casa todos los días. Entonces yo no puedo tolerar eso. A la persona definitivamente se le ama, pero no se va a amar, no se puede amar la cultura de Lucifer en su vida. ¿Por qué? Porque entonces, mis amados hermanos, empezarían a brotar otro tipo de cosas, y la Biblia habla, por ejemplo, de la raíz de amargura, de que se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque no sea pues que crezca, ¿verdad? Y como consecuencia de que crezca, estorbe a los demás. Entonces, si algo, ustedes y yo, primeramente, en nuestras vidas, amén, no debemos de tolerar, es la soberbia. ¿Por qué? Perdónenme que lo repita tanto, pero así se nos queda. Y como lo decía el apóstol Pablo, para mí no es cansado estar repitiendo las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Amén. Pero la soberbia es la cultura de Lucifer. Amén. En la vida de aquella persona que le preste su corazón para no reconocer. Y recuérdense que proféticamente, ¿verdad? Estamos en el año de reconocimiento. Entonces, este es un año, mis amados hermanos, en el que yo tengo que reconocer, por lo que estamos hablando, si hay algo de soberbia en mi vida. Entonces, a colocarme esa vestidura sacerdotal, esa túnica sacerdotal, mis amados hermanos, que es la que cubrirá el corazón de toda soberbia. ¿Para qué? Pues para que la soberbia ni se manifieste ni entre. Y en el momento que quiera manifestarse o entrar, pues lo identificamos, y a aprender de la humildad. Yo creo que no es casualidad de que uno, lo vamos a decir así, de los enemigos de la soberbia sea el aprendizaje. Porque para poder aprender
Si ustedes han pasado, mis amados hermanos, han aprendido algún oficio, han aprendido alguna materia, alguna clase, pues definitivamente si la aprendimos, alguien nos tuvo que haber enseñado. Yo he conocido gente, como les digo, en la alabanza sobre todo, que aprenden a hacer algo y uno les pregunta, ¿en dónde aprendiste? Aprendí solo, dicen los mentirosos o los soberbios, pudiéramos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie puede aprender solo, mis amados hermanos. Por ejemplo, si aprende con un libro, ¿quién le enseñó? El que escribió el libro. Se aprende como se aprende ahora, autodidactas se hacen llamar, y está bien, yo no critico ni estoy en contra de eso, pero autodidactas, pero viendo tutoriales de YouTube. Entonces, ¿quién le está enseñando? Pues el que hizo el tutorial, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, la Biblia dice que tenemos que aprender, y para aprender, alguien me tiene que enseñar. Amén. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque si la soberbia no se logra controlar, mis amados hermanos, miren, no es bueno lo que voy a decir, pero lo quiero decir así. Qué bueno fuera de que la persona con soberbia solamente fuera creído, engreído, orgulloso, altivo, altanero. Fuera bueno que fuera solo así, aunque estoy diciendo que no es correcto lo que estoy diciendo, no es bueno, pero así lo quiero decir para poder entender, darme a entender con esto que voy a decir. Qué bueno que fuera solo eso, soberbio. El problema es de que de soberbio salta a opresor. ¿Se imaginan, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que padece de soberbia? Tal vez ella es el único o la única persona que por el momento puede hacer algo, qué sé yo, en la casa. Es el único o la única que puede hacer algo en la congregación. Y se empieza a dar cuenta de que otro hermano, otra hermana está aprendiendo, está creciendo y lo o la está alcanzando. ¿Qué va a hacer? Como consecuencia de su soberbia, va a empezar a oprimir. ¿Para qué? Para que nadie más se levante. Y eso es lo que les digo, lo que me llama a mí poderosamente la atención, de que la soberbia no es algo que podamos ustedes y yo contemplar, soportar, mis amados hermanos. Hay una palabra que es tolerar, no es la soberbia, no es algo que deberíamos de tolerar, porque si hay gente con soberbia, mis amados hermanos, esa misma gente con soberbia se convertirá en opresor. Y ahora imagínense ustedes, por naturaleza, tal vez me entiendan ustedes esto que les voy a decir, pero si uno, mis amados hermanos, llega a una iglesia, yo creo que todos cuando llegamos a una iglesia por primera vez, todos íbamos necesitados. Imagínense, llego yo a la iglesia necesitado y, por ejemplo, el que me recibe padece de soberbia y solo me mira a mí, que tal vez llegué yo con ciertas características, no sé, mis amados hermanos. Por ejemplo, tal vez él era el único joven dentro de la congregación, y como él era el único joven, él hacía, venía y de todo, ¿verdad? Y ahora llega otro, llegan ustedes y llegamos como jóvenes. Pero si tiene soberbia, ¿qué pueden pensar? Oh, ya vino otro joven. Y el pastor, la pastora empiezan a contar con él. ¿Qué va a hacer? El que está lleno de soberbia va a empezar a oprimir. ¿Para qué? Para que no se levante. Amén. Entonces imagínense esto, vuelvo a la carga con esto. Por eso es que no deberíamos de tolerar ningún rasgo, mis amados hermanos, de soberbia, ni en nuestras casas, ni en las iglesias, ni en el trabajo, los que tienen negocio, ni en los negocios. ¿Por qué? Porque el soberbio, mis amados hermanos, se convertirá en opresor. Y yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido oprimidos, como aquella famosa frase que dicen cuando alguien coloca anuncios, ¿verdad?, de empleo, y ponen una característica ahí que dicen que al que vayan a emplear, que le guste trabajar bajo presión. Yo no sé, pero les digo, a mí, por ejemplo, trabajar bajo presión nunca me ha gustado. No sé si a ustedes sí les gusta, ¿verdad? Pero no hay otra cosa más bonita, mis amados hermanos, vamos a decirlo así, que trabajar uno en paz.
trabajar en paz, mis amados hermanos, las cosas salen bien, uno se deleita haciendo lo que está haciendo, pero trabajar bajo presión o hacer las cosas como lo estamos viendo acá, bajo opresión. ¿Saben qué es lo que pasa cuando hay opresión? El espíritu de la persona empieza a menguar. Ya uno, por ejemplo, si se trata de ir a la iglesia, ya uno va a la iglesia a buscar del Señor, pero uno ya va cargado, ya va preocupado. Entonces a veces uno está ahí en la adoración, pero dicen, por ejemplo, y si abro mis ojos me van a regañar, y si no los abro me van a regañar. Entonces, ¿qué hago? Se queda con un ojo abierto y uno cerrado, y de todas formas lo regañan. Esa persona no tiene libertad. ¿Por qué? Porque está bajo, lamentablemente, una persona con soberbia que no va a reconocer sus errores, pero sí va a oprimir. Cualquier parecido es pura realidad, mis amados hermanos. Entonces espero estarme dando a entender y repito esto: no toleremos la soberbia, sobre todo en nuestras vidas. Y si por ahí vemos a alguien pues con soberbia, pues tampoco, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque repito, la soberbia es la cultura de Lucifer en la vida de la persona, en el corazón, como lo estamos viendo desde el principio, porque claramente lo decía la cita de Marcos y de Mateo, ¿verdad? Que todas estas maldades, en cuenta la soberbia, del corazón salen. Entonces, como les decía, ¿verdad? Llega una persona con necesidad, llegamos a una iglesia con necesidad, y que la persona que me reciba a mí, sea el pastor, sea el servidor, sea quien sea, padezca de soberbia y que me empiece a ver a mí como una amenaza, lo que va a hacer es que me va a oprimir para que no crezca, para que no me desarrolle. Y entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Ese espíritu se va a morir. Esa alma, mis amados hermanos, no va a prosperar. Y como consecuencia, lo que la Biblia dice en la tercera carta del apóstol Juan, mis amados hermanos, dice al amado, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Pero si el alma de la persona se siente oprimida, no va a prosperar. No va a prosperar hasta que, ay Dios mío, hasta que salga de ese yugo de opresión. Y lamentablemente les digo muchas veces, que Dios, qué triste, mis amados hermanos, pero eso es lo que se vive en muchas congregaciones. Eso es lo que se vive en muchas de nuestras casas. No sé si en alguna oportunidad a ustedes les habrá pasado por la cabeza o en la mente, ¿verdad? Hoy no tengo ganas de regresar a mi casa. ¿Por qué? ¿De dónde una persona que se supone que en su casa está su familia, por qué no tiene ganas de regresar a su casa? Más de algo hay ahí. Vean esto, pues, cuando se habla, mis amados hermanos, bueno, les dije que eran 38, ¿verdad? Por lo menos ya vamos hablando de una, mis amados hermanos. Una característica de la persona soberbia, repito, es que también es opresor. Y vean esto. Dice que la palabra opresor significa en relación a una persona. Es que miren, esto es lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención de este tema. Por eso es que yo les he dicho varias veces, y una vez más, perdónenme que se lo repita, de que Lucifer es la personificación de la soberbia. Porque si ustedes se han dado cuenta en los significados que hemos ido dando, siempre dice persona, persona, persona. ¿Por qué? Porque la soberbia, mis amados hermanos, tiene una personificación. Amén. Entonces dice acá que el opresor es una persona que oprime o domina con autoridad, escuchen esto, excesiva o injusta. Entonces aquí esto me llama a mí poderosamente la atención, porque veámoslo así. La persona con soberbia, el soberbio, se va a convertir en opresor. Lo que me llama la atención es de que dice acá que es una persona que oprime o domina, pero escuchen esto, con autoridad.
Es una autoridad excesiva e injusta, está bien, pero no me quiero centrar en esas palabras en este momento, sino me quiero centrar en esta, que dices que una persona que oprime, pero oprime con autoridad. En otras palabras, tiene el derecho para poder hacerlo. Es una persona que está en alto y que va a oprimir a todos los que estén debajo, a todos los que se metan bajo esa cobertura. Entonces, lo que me llama la atención a mí de esta palabra con autoridad es lo siguiente, de que cómo es posible, mis amados hermanos, en qué cabezota cabe. Si alguien quiere responderme, puede abrir su micrófono o puede escribirlo ahí en los comentarios en Facebook. Y si no quieren ni abrir su micrófono ni responderme, no tengan pena. Pero díganme ustedes, mis amados hermanos, ¿cómo es posible de que una persona llegue a tener autoridad? ¿Cómo es posible de que una persona con soberbia llegue a tener autoridad? ¿Qué piensan ustedes de eso? Si nos estamos dando cuenta de que la persona tiene soberbia, ¿y por qué evoluciona a un opresor? Y aparte de que tiene soberbia y que ahora es un opresor, ¿por qué tiene autoridad? Pues simple y sencillamente, la respuesta es, mis amados hermanos, porque alguien se la dio. Porque el Señor Jesús claramente le dijo a Pilato, ninguna autoridad tuvieras si no te hubiera sido dado de lo alto. Cuando Pilato le está diciendo, tú sabes que yo tengo autoridad para salvarte la vida, vamos a resumirlo así, Jesús le dice, ninguna autoridad tuvieras si no te lo hubieran dado de arriba. Amén. Entonces acá mi pregunta todavía está ahí en los aires, mis amados hermanos, ¿cómo es posible de que una persona con soberbia, amén, de que una persona que es opresora, cómo es posible que llegue a tener autoridad? Por dos razones. Número uno, porque alguien se la dio. Amén. Y número dos, porque ese alguien que se la dio, le toleró la soberbia. No hay otra explicación, mis amados hermanos, para que alguien con soberbia se levante a oprimir con autoridad, con derecho, con permiso delegado para poder oprimir. Oprime, ¿por qué? Porque alguien le toleró la soberbia. Oprime porque alguien le toleró que oprimiera. ¿Y quién le toleró eso? Pues quien lo puso, pues quien le dio la autoridad. Y pensemos, mis amados hermanos, si esto pasa dentro de las congregaciones, y yo me doy cuenta como ministro que hay uno que es soberbio, que hay uno que está oprimiendo, pues la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué es soberbio? ¿Por qué está oprimiendo? Porque yo como ministro lo toleré, porque yo como ministro le tuve que haber dado un privilegio. Por eso vuelvo y repito, tenemos, mis amados hermanos, no tenemos, pero mejor dicho, que tolerar la soberbia, porque la soberbia evoluciona a opresión. Pero vean esto aquí, es que esto, yo espero estarme dando a entender, pero es que esto ya es, mis amados hermanos, es un exceso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque oprime, pero tiene permiso para hacerlo. Y díganme ustedes, ¿quién le puede llegar a reclamar algo a alguien que tiene permiso para hacerlo? Nadie. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo? Este es el ejemplo que se me ocurre. Uno de nuestros hijos viene y nos pide permiso para algo, de lo cual nosotros probablemente no queríamos que fuera, pero tal vez en un descuido o tal vez no entendimos bien lo que nos estaba diciendo y le dimos permiso. Luego, ¿qué autoridad vamos a tener para poder llamarle la atención si le dimos permiso? Ninguna autoridad, porque lo primero que va a decir, papi, mami, pastor, pastora, pero si usted me dio permiso. Amén. Entonces les repito esto porque para mí, les digo, esto es demasiado importante, mis amados hermanos, y espero, repito, me dé a entender por qué no es correcto que ustedes y yo toleremos la soberbia. Amén. Yo creo, mis amados hermanos, que como cristianos, ustedes y yo tenemos que aprender a ser humildes. Y si alguien nos hace ver nuestros errores y soy cristiano, entonces ¿qué me cuesta reconocerlo? ¿Qué me cuesta aceptarlo? Recuérdense que todo este tema del sacerdocio vino como consecuencia de algo que yo les expliqué. Tal vez no todos lo han escuchado, pero se los digo, si no lo han escuchado, pues se los digo por primera vez.
Porque el trabajo del sacerdote, mis amados hermanos, es ver más allá de lo que las ovejas ven. Y si el sacerdote, el padre, el pastor, la pastora que me cubre, me está diciendo que yo no estoy haciendo las cosas bien, definitivamente así es. No es gana de molestar, es que él o ella, el padre o la madre, el pastor o la pastora, tenemos la capacidad, sacerdotalmente hablando, de ver más allá de lo que ve un hijo, de ver más allá de lo que ve una oveja. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, si ustedes se recuerdan, no les pregunté yo, o mejor dicho, les pregunté yo allá en Guatemala, ¿cuántos de ustedes se arrepienten de no haberle hecho caso a sus padres cuando les hablaron? Y miraba yo que hasta los pies les faltaba levantar. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que muchas de las cosas que nuestros padres nos dijeron, no las hagas, las hicimos. ¿Pero por qué las decimos? Por soberbia, por desobedientes. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que si les hubiéramos hecho si les hubiéramos hecho caso a lo que tenían ellos razón, mis amados hermanos, nos hubiera ido bien, nos hubiera ido mejor. Les hubiéramos hecho caso porque hubiéramos sido humildes. Y ese es el gran conflicto con la soberbia, mis amados hermanos, que tarde o temprano, si en mi vida no hay humildad, yo no se los deseo a nadie, que Dios me libre. Pero ¿qué le pasó a Lucifer por soberbio? Lo botaron, lo tiraron, lo sacaron, lo desterraron, mis amados hermanos, y hasta la fecha ya les hablé de 3 caídas y todavía le falta otra. ¿Por qué? Porque Satanás, para él fue, mis amados hermanos, para Lucifer fue creado el infierno, pero no solamente para él, sino para todos aquellos pues que no puedan, mis amados hermanos, hacerle frente a la soberbia. Porque yo creo que la soberbia no debería de tener entrada en nuestras vidas. ¿Y cómo sé yo, mis amados hermanos, que en mi vida hay soberbia? Pues simple y sencillamente, cuando no reconozco, cuando me llama la atención y no, yo estoy bien, pero bien seguramente, pero bien equivocado. ¿Por qué? Porque para eso el Señor dejó coberturas, para eso el Señor dejó padres. Si no, mis amados hermanos, yo creo que el soberbio a veces ni ganas de tener padres le dan. ¿Por qué? Porque los padres para eso son, mis amados hermanos, para formarnos, para criarnos, para darnos consejo. Me contaron hace poco de una persona que le tenían que decir, momento, te recuerdo que yo soy tu mamá. ¿Por qué? Porque pareciera como que el hijo fuera el papá y no la mamá. Entonces imagínense si en algún momento ustedes y yo como padres tenemos que estarle recordando a nuestros hijos que nosotros somos los padres. Eso me muestra a mí que en el corazón de ese hijo no solamente hay soberbia, sino hay cultura de Lucifer. ¿Y qué es lo peor, según lo que estamos viendo? De que ese corazón, tarde o temprano, se convertirá en un corazón que oprime. Y yo creo, mis amados hermanos, que suficiente, digo yo, lo pienso, mis amados hermanos, por el tiempo, y es que no fue mucho, fueron solo 5 años de mi vida, por el tiempo que anduve en el mundo. Creo que es demasiado la opresión que vivimos cuando estábamos en el mundo, como que para que ahora que estoy dentro de una iglesia me sigan oprimiendo. Creo que es demasiado. No sé cuánto tiempo ustedes habrán vivido en el mundo, mis amados hermanos, entiéndase, apartados de una congregación, lejos del Señor. Yo recuerdo que 5 años, que aunque me llevaban, porque no es que yo quisiera ir a la iglesia, pero yo no quería. Y les digo, ahora que yo veo cómo viví ese tiempo, digo yo, para mí eso fue una opresión. ¿Por qué? Porque estaba bajo un yugo. ¿Y cuál era el yugo? El yugo del mundo, el yugo del enemigo. Y definitivamente, ahora que estoy de este lado y lo entiendo un poquito mejor, digo, qué pérdida de tiempo. Ok, pero eso fue en el mundo. Pero y ahora que estoy en Cristo, ¿se imaginan ustedes de tener soberbia y convertirme todavía en un opresor? Entonces, mis amados hermanos, llegaría a pasar lo mismo que pasó en el huerto, de que Dios diseñó un lugar, mis amados hermanos, para poblar el mundo
y de esa forma poder sembrar su palabra, su simiente en todo el planeta. Pero se metió Lucifer, se metió ahí y ya ustedes y yo sabemos lo que pasó, ¿verdad? Entonces imagínense de que nosotros, mis amados hermanos, hablo ahorita como pastores, nos estamos esforzando por ser humildes, amén, por aprender del Señor, por recibir consejo de las ovejas. Y cuando nosotros como ministros venimos a darle un consejo a la oveja, no lo acepta. Entonces, ¿en qué estamos, mis amados hermanos? Como digo, Cantinflas, ahí el detalle, ahí está el detalle. ¿En qué? En que muchas veces, mis amados hermanos, ¿por qué es que la gente no evoluciona a pesar de los años que tiene dentro del evangelio? Porque hay soberbia. Y mucha de esa soberbia está disfrazada de humildad. Está disfrazada de me necesitan. Está disfrazada de yo soy indispensable. Y como yo se los he dicho, indispensable en el reino de Dios, mis amados hermanos, ninguno de nosotros somos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero lo voy a decir así: si el día de mañana a mí se me ocurriera irme al mundo, ¿creen ustedes que el reino de Dios se va a detener? Jamás, mis amados hermanos, no se va a detener solo porque yo falte. Si indispensable no soy, me usa por misericordia, amén, y por misericordia estoy acá, mis amados hermanos. Entonces tengo que echar mano de esa misericordia y aprender a ser humilde fuera de mi vida, porque acuérdense que lo estamos leyendo, ¿verdad? Lo leímos. La soberbia está en el corazón, pero no solamente está ahí, sino que sale, y todas esas maldades del corazón salen, dice ahí. Y cuando sale, entonces cuando se manifiesta, lo voy a decir así, lo soberbio que soy, es cuando se manifiesta la cultura, ahora ya no solamente de Lucifer, sino del opresor. Y saben ustedes que esto me llama a mí la atención, porque la Biblia habla de 18 potestades, dentro de las cuales aparece el opresor, el acreedor, el destructor, y son 18 de esas, amén. Y una de ellas es el opresor. Y cuando se menciona a el opresor es cultura, mis amados hermanos, de Egipto. En otras palabras, es querer hacer dentro de mi casa, entiéndase, la casa de cada uno de ustedes, el querer hacer dentro de la congregación, pues la congregación, valga la redundancia, donde yo me congrego, lo mismo que se hacía en el mundo, porque la opresión es cultura de Egipto, bíblicamente hablando, cultura del mundo. Entonces, ¿qué es la opresión dentro de mi casa, dentro de mi iglesia? Pues la cultura del mundo adentro de la iglesia. ¿Y quién la metió? Pues nos cubrimos con la sangre de Cristo, tal vez hasta yo la metí. ¿Por qué? Por orgulloso, por creído, por todo lo que ya hablamos, hermano. Amén. Miren, yo espero haberme dado a entender. Sorprendente, mis amados hermanos, pero ni se siente el tiempo. Pueden creer que ya llevo más de 1 hora hablando. Y según yo que les iba a dar los 38 puntos, pero por lo menos les digo uno, ¿verdad? Suficiente, mis amados. ¿Para qué quieren 38? Si tal vez ni siquiera podemos combatir con la soberbia, que es la base. Y número 1, el ser opresor. Porque el Señor nos ayude, ¿verdad? Dejamos para el siguiente año las otras 37 que nos faltan. Amén. Porque no creo... Bueno, tal vez sí, mis amados, porque hay tanto más que hablar. Lo importante es que ustedes y yo nos deleitemos en la palabra del Señor, pero que también identifiquemos. Y yo tengo que terminar porque ya se me fue el tiempo. Tengo que cuidar mi garganta, mis amados hermanos, diciéndoles esto: no toleremos la soberbia, no la toleremos, no, cero tolerancia a la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia es la cultura de Lucifer dentro de la persona, dentro de mi casa, dentro de mi iglesia. ¿Y para qué quiero yo, mis amados hermanos, un Lucifer o muchos Luciferes ahí dentro de mi casa? No, cero tolerancia a la soberbia. ¿Por qué? Porque el soberbio se convierte en opresor. Y yo creo, mis amados hermanos, que la gente, yo creo esto, la gente que llega a las iglesias tiene que ser gente humilde. ¿Por qué? Pues imaginan ustedes que están aquí conectados, tienen que ser gente humilde. Imagínate dónde ustedes van a dedicar 1 hora para estarme escuchando, hermano. Pura humildad, digo yo. Amén. Pero que no les baste esa humildad.
a identificar si hubiera soberbia y fuera, mis amados hermanos. ¿Por qué? Por eso repito, porque la gente que llega a la iglesia llega por humildad a buscar de Dios, no a que los estén oprimiendo, no a que los estén molestando. Llegan a recibir de parte de Dios, y creo yo, no sé qué piensan ustedes, que es suficiente, mis amados hermanos, aunque seamos cristianos, pero vivimos en este mundo. La Biblia dice que el Señor, que nos habían enviado como ovejas en medio de lobos. Mis amados hermanos, es suficiente con toda la maldad que se vive en este mundo, que simple y sencillamente solo porque digamos que somos cristianos no nos quieren, caemos mal. Creo que eso es suficiente a lo que nos tenemos que enfrentar solo por el hecho de ser cristianos, como para que yo vaya a una iglesia, y con todo respeto lo digo, y todavía dentro de la iglesia encuentre yo gente que me esté fastidiando, encuentre yo gente llena de soberbia, encuentre gente que no quiere cambiar. Creo que es suficiente, mis amados hermanos, suficiente. De veras se los digo con todo mi corazón. Creo que hasta con la unción del Señor acá es suficiente. Si en realidad estamos llegando a la iglesia, pues cambiemos, mis amados. Que se vea en realidad que yo voy a la iglesia a buscar de Dios, no a estar fastidiando a nadie, sino llego a la iglesia, y cuando yo llego a la iglesia la gente es feliz con verme, la gente se alegra, gloria a Dios, ya vino el hermano, ya vino la hermana, ya vino aquel joven, ya vino aquella señorita. Esos están llenos de la presencia del Señor, y algún día quiero ser como uno de ellos. Pero imagínense que llego yo a la iglesia y digan los demás: la verdad, ya vino este otra vez, yo pidiéndole al Señor que no viniera, ya me arruinó el culto. No, hombre, creo que es demasiada la soberbia de Lucifer, amén, como para que también en mi vida haya algo de eso. Mejor, mis amados hermanos, aprendamos en el amor del Señor, aprendamos a ser humildes, amén. Y definitivamente la mejor forma de aprender a ser humilde, mis amados hermanos, es humillándose antes que te humillen. Termino con esto. La Biblia dice, mis amados hermanos, de que hay dos formas, digámoslo así, en el que la roca trabaja. La roca es Cristo, ¿verdad? Número uno dice que cualquiera que caiga, no es lo mismo, ¿verdad?, que caiga sobre la roca, será quebrantado. Una persona quebrantada, mis amados hermanos, podemos poner el ejemplo de, déjenme ver cómo se llamaba, Zaqueo. Zaqueo, mis amados hermanos, es una persona quebrantada. La Biblia dice que ustedes se lo saben, hasta Mercy y Adonai se lo saben. El Señor llegó a la casa de Zaqueo, y Jesús dijo: ciertamente la salvación ha llegado a esta casa. Pero Zaqueo dijo, una persona quebrantada, dijo: si algo les he robado, les devolveré hasta 4 veces más. ¿Quién va a hacer eso, hermano? Solo una persona quebrantada. Pero esto pasa cuando uno cae sobre la roca. Si yo caigo sobre la roca, seré quebrantado. Ese quebrantamiento produce un cambio de vida en mi vida, y si a alguien ofendí, hasta 4 veces le devuelvo de lo que le hice. Amén. Pero ahora viene la segunda parte, dice: y que aquel sobre el cual la roca caiga. O sea, no es lo mismo que yo caiga sobre la roca a que la roca caiga sobre mí. Dice que al que así le acontezca será desmenuzado, será destrozado. Ahí sí ya ni la doctrina de Selena, ni fotos ni recuerdos, nada. ¿Por qué? Porque la roca cayó por falta de reconocimiento, por falta de humildad. Creo que ustedes y yo somos lo suficientemente sabios, mis amados hermanos, para saber qué nos conviene y no nos conviene que la roca caiga sobre nosotros, porque seremos desmenuzados. Mejor caigamos sobre la roca. En otras palabras, reconozcamos nuestra condición, y si en algo yo he ofendido a alguien, y si en algo yo no me he comportado como un verdadero cristiano, entonces a cambiar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque escrito está: ay, como quien dice, pobrecito, pobrecita de aquel o de aquella que haga caer a uno de estos mis pequeñitos. Amén. Mejor le sería, dice, atarse una piedra de moler en el cuello y lanzarse al fondo de la mar. Y como lo hemos mencionado, no estamos hablando de una piedra de moler pequeña, estamos hablando de una piedra de moler que
una tonelada y que los asnos, los burros, mejor dicho, le daban vueltas para moler. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Imagínense, y si ni nadar podemos, mejor dejemos de molestar a los hermanos en la iglesia. Cambiemos de estilo de vida. Cero, mis amados hermanos, soberbia, porque el soberbio se convierte en opresor. Y esa es la cultura que Jehová los reprenda de Lucifer. Amén, amén y amén.